Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase. ¿Cómo les va? Espero que avanzando con el proyecto y ya listos para la presentación de mañana de inglés, ¿verdad? Bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase y en esta clase vamos a continuar con la parte de cinemática que hemos venido trabajando las últimas semanas. Yo espero que puedan recordar los conceptos que hemos estudiado y que repasamos en la clase anterior, de distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad, que las vamos a utilizar en esta clase. Como pueden ver el tema, hoy vamos a empezar con lo que es ya los diferentes tipos de movimiento. Y empezamos con el primero, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Pero antes hay que recordar un poco el material socioemocional de la semana. Esta semana lo estamos dedicando al valor de la honestidad. Me gustó mucho este pensamiento que dice: la honestidad significa no tener absolutamente nada que esconder. Hace un tiempo leí una frase que decía que somos honestos cuando actuamos correctamente, cuando nadie nos ve. Es más fácil ser honesto ante otras personas, ¿verdad? Cuando alguien nos está viendo, que conservar esa honestidad cuando nadie nos está viendo. Entonces, solo motivarles a que podamos ser honestos en nuestra vida personal, en nuestra vida privada, tanto como en nuestra vida pública, ¿verdad? Entonces, así no tendremos nada que esconder. Les recuerdo el proyecto que se entrega el 26 de julio para que puedan seguir avanzando hacia esa fecha, ¿verdad? Entonces comenzamos con la fórmula de cinemática. En la clase anterior que hablamos acerca de qué hablamos, quiero ver, de ya los movimientos, ¿verdad? Terminamos de ver, bueno, repasamos los términos que habíamos aprendido anteriormente y luego empezamos a ver los signos de las magnitudes físicas de la velocidad, la posición y la aceleración. Entonces, en esa clase no les presenté las fórmulas de cinemática, así que se las presento hoy como primera instancia. Estas fórmulas, esas tres fórmulas que ven en pantalla, las vamos a utilizar para resolver cualquier ejercicio de cinemática, sin importar el tipo de movimiento que sea. Pueden resolver desde MR1 hasta tiro parabólico, tiro horizontal, caída libre. Cualquier tipo de movimiento solo se resuelve utilizando estas tres fórmulas. Ustedes podrán ver que hay distintos estilos de afrontar los ejercicios de cinemática, ¿verdad? Hay algunos autores que prefieren dar miles de fórmulas y decirle: vaya, esta te sirve para encontrar el alcance, esta te sirve para encontrar la altura, esta te sirve para encontrar no sé qué, pero aquí no. Con esas tres fórmulas vamos a encontrar todo lo que nos puedan pedir. Es otro estilo, ¿verdad? De hacerlo. Entramos ya de lleno entonces a lo que son las características del movimiento rectilíneo uniforme. Veamos las características, porque a partir de estas características nosotros vamos a ir adaptando cada una de estas fórmulas. Y se van a dar cuenta que a pesar de ser las tres fórmulas, las vamos a aplicar de forma diferente dependiendo de la característica del movimiento. Entonces es bien importante conocer las características primero para que cuando me presenten un ejercicio yo pueda decir: ah, ese es de tal movimiento, entonces la fórmula a usar es esta. Las características de ese movimiento son estas. Veamos entonces la del primer movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme. La primera característica dice que es un movimiento rectilíneo. Eso significa que es un movimiento en línea recta. Esto trae como consecuencias dos cosas. La primera, si usted recuerda el concepto de distancia, dijimos que era todo el recorrido que lleva un cuerpo para ir del punto A al punto B. Y el desplazamiento dijimos que era el vector que une el punto de inicio con el punto final. En un movimiento rectilíneo, si usted lo visualiza aquí, la distancia y el desplazamiento van a ser iguales. Esa es una de las consecuencias que tenemos al ser un movimiento en línea recta.
Y como la velocidad es el desplazamiento entre el tiempo y la rapidez es la distancia entre el tiempo, al ser iguales desplazamiento y distancia, también velocidad y rapidez son iguales. Por eso usted se va a dar cuenta en este tipo de movimiento usan velocidad y rapidez como si fuesen sinónimos, pero es por esa razón. No es que sea la misma magnitud física, ¿verdad? Sino que al ser en línea recta se convierten en la misma medida. La otra característica dice movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque se mueve de la misma manera en el mismo intervalo de tiempo. Es decir, pasa un intervalo de tiempo, va a tener la misma velocidad y se va a desplazar la misma distancia. Otro intervalo de tiempo, la misma velocidad y se va a desplazar la misma distancia y así sucesivamente. Por eso se llama uniforme, porque mantiene su velocidad constante. Si yo pudiera visualizar en cámara lenta un movimiento rectilíneo uniforme, lo visualizaría de esta forma, como la imagen que están viendo en pantalla. El auto, a medida que el tiempo va pasando, se va desplazando, pero se desplaza la misma distancia por cada intervalo de tiempo. Así se va a visualizar. La próxima semana que veamos movimiento rectilíneo uniformemente variado, espero que recuerden esta imagen para que puedan visualizar la diferencia entre este y el otro movimiento que veremos. Y por último, este hecho de que sea con velocidad constante me trae otra consecuencia, no solo que se desplaza distancias iguales en tiempos iguales, sino que, si usted recuerda, ¿cuál es la definición de aceleración? Dijimos que la aceleración es el cambio en la velocidad. Si la velocidad no cambia porque es constante, entonces no hay un cambio en esa velocidad, no hay aceleración. Por lo tanto, en el MRU la aceleración es cero. Esas son las características. Entonces, con base a estas características que acabamos de hablar, voy a adecuar las fórmulas. Veamos aquí. Vamos a anotar. Vaya. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Eso me dice la primera fórmula. Como velocidad final y velocidad inicial son la misma, no cambia, yo puedo poner una V nada más, ¿verdad? Porque ese subíndice que tiene la ecuación, la variable velocidad, es para diferenciarlas y decir, mire, esta y esta no son la misma, pero al hablar de velocidad constante será la misma, así que puedo poner solo la letra sin un subíndice. Esto más aceleración por tiempo. La primera adecuación de la fórmula me quedaría así. Ahora, hemos aprendido que al no haber cambio de velocidad, no existe aceleración, vale cero. Y cero por tiempo me va a dar cero. Todo este artículo, toda esta parte de la ecuación, este término se me hace cero. Por lo tanto, la fórmula me queda que velocidad es igual a velocidad. Esta fórmula no me funciona a mí para trabajar en este tipo de movimiento, porque lo que me va a decir al final es que la velocidad es igual a la velocidad, y eso yo ya lo sé. Igual me pasa con esta. Todo este término se me hace cero debido a que la aceleración es cero, y al multiplicar con los otros términos se vuelve cero, y me queda que la velocidad es igual a la velocidad. Así que esta fórmula tampoco la voy a usar en el MRU. Esta es la única fórmula adaptable al MRU y la que vamos a usar. De nuevo, aquí tengo incluida la aceleración. Como en este movimiento la aceleración vale 0, 0 por 2 es 0, y 0 por cualquier valor que me dé esta resta va a ser 0. Así que todo este término se me convierte en 0 y se me transforma esta fórmula en posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Ya no necesito ponerle velocidad inicial porque ya dijimos que es la misma.
Esta fórmula es la que vamos a utilizar nosotros para movimiento rectilíneo uniforme. Si nosotros trabajamos un poquito más esta fórmula, usted recordará que el cambio de posición XF menos XY, lo único que he hecho es quitar este XY de aquí y pasarlo al otro lado. Esto es igual al desplazamiento, que en un MRU es igual a la distancia. Entonces la fórmula me quedaría que distancia es igual a V por T. Y de aquí sale la famosa fórmula de velocidad igual a distancia entre tiempo. Entonces, esta fórmula es únicamente en el caso que la aceleración valga 0 y que sea un movimiento rectilíneo, ya que la velocidad inicial y final tienen que ser la misma, ¿verdad? Y en este caso el desplazamiento y la distancia son lo mismo. Por lo tanto, cuando usted vaya a utilizar esta fórmula la puede usar esta o esta indistintamente, pero esta, hago el énfasis, solo la puede utilizar en un movimiento rectilíneo uniforme. No lo puede usar en ningún otro movimiento. Eso es uno de los errores más comunes que los estudiantes cometen. Ya en un ejercicio, cuando no hayan de dónde sacar el tiempo o de dónde sacar la velocidad, usan esta fórmula. Pero esta fórmula solo se usa, repito, en movimientos rectilíneos uniformes. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien, entonces comencemos con la acción. Dice que yo tengo un auto de Fórmula 1 que recorre una pista recta con velocidad constante. Con solo esto yo ya sé que tengo un MRU y por lo tanto mi aceleración va a valer 0 y la fórmula que voy a usar es esta. X final igual a X inicial más velocidad por tiempo. Entonces, cada palabra del enunciado le puede dar una pista. Tiene que estar muy pendiente de las palabras que se utilicen. Dice que en el tiempo 1, en esta recta numérica, yo voy a suponer que este es mi tiempo 1. En un ejercicio usted tiene que visualizar no todo el movimiento que el cuerpo ha dado. Por ejemplo, a veces me dicen los estudiantes, mire señor, pero este auto antes de empezar a moverse, como dice ahí en el enunciado, tuvo que haber estado detenido y después aceleró, pero a nosotros no nos interesa ni lo que pase antes ni lo que pase después de lo que explique el enunciado. Nos tenemos que concentrar únicamente en lo que el enunciado está describiendo y lo que pasó en ese momento. Así que lo que me dice que está pasando es que en el tiempo 1 igual a 0.5 segundos, o sea que el carrito ya había salido hace medio segundo, ¿verdad? Y en medio segundo él ya se encontraba en la posición 1, que es igual a 3.5 metros. A esa le voy a poner mi posición inicial porque es lo primero que me dice que le pasó al carro, estar ahí en el tiempo 0.5 segundos. Luego dice que en el tiempo 1.5 segundos ha cambiado de posición y ahora se encuentra en la posición 43.5 segundos, 5 metros, perdón. Entonces, eso es lo que le pasó a mi auto deportivo, ¿verdad? Eso es lo que describe, ese pedacito es el que describe el enunciado. ¿Preguntas con el bosquejo o con el enunciado del ejercicio? Entonces me pregunta, literal A, ¿a qué velocidad se desplaza el auto? Muy bien, veamos la fórmula que tengo. X final igual a X inicial más velocidad por tiempo.
Lo que me está pidiendo es que encuentre la velocidad, así que yo tengo que despejar de esta fórmula V. A este le voy a poner X final porque es la posición final que me está ilustrando el enunciado. Para despejar la velocidad, bueno, siempre que yo haga un despeje me tengo que fijar en los términos que componen mi ecuación. Si el término que yo quiero despejar se encuentra acompañado por una suma o una resta con otro término, primero tengo que deshacerme de eso antes de poder tocar el término que contiene mi variable de interés. Por lo tanto, me voy a deshacer primero de esta suma que está acá con XY. Como XY está sumando, pasaría a restar al otro lado. Y me quedaría XF menos XY es igual a V por T. Ahora que mi término ya no está afectado por sumas ni restas, entonces procedo a despejar. Solo tienen que haber multiplicaciones o divisiones para poder tocar el término que yo quiero despejar, la variable que yo quiero despejar. Entonces, V se está multiplicando por T, por lo tanto, T va a pasar a dividir. Y me va a quedar que X final menos X inicial sobre el tiempo es igual a la velocidad. Preguntas con el despeje. Vaya, ahora sustituyo los datos. La velocidad va a ser igual. X final 43.5 metros. Recuerde poner las unidades siempre, ¿verdad? Menos X inicial, que es 3.5 metros. Y me dice dividido entre el tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo pasó desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2? Pasó un segundo. Entonces aquí voy a poner un segundo. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a 43.5 menos 3.5 me da 40 metros. Entre un segundo me da 40 metros sobre segundo. Y ese sería el ejercicio de el literal A, ya resuelto. Ahora vamos a resolver el literal B. ¿Tienen preguntas del literal A? Me dice, ¿a qué velocidad se desplaza el auto? Eso ya lo hice. ¿En qué punto de la recta se encontrará a los 3 segundos? Bueno, yo ya tengo esta información, pero lo tengo hasta 1.5. Yo quiero saber cuando sea 3 segundos, supongamos que es aquí, ¿en qué punto de la recta se encontrará? ¿Cuál va a ser mi X final? Eso es lo que me están preguntando. Entonces vuelvo a utilizar la fórmula. ¿Cuál punto voy a tomar como X inicial? No importa, usted puede tomar este punto o puede tomar este punto. El que usted quiera puede tomar como X inicial. ¿Cuál le gustaría usar como X inicial? $3.5 metros. Perfecto, ese vamos a usar entonces. Vaya, entonces voy a sustituir estos datos de acá y estos datos de acá, ¿verdad? Voy a ignorar estos de aquí, ya no me van a servir para este ejercicio. X final es lo que estoy buscando y como X inicial voy a poner 3.5 metros. Como velocidad voy a poner la que encontré en el ejercicio anterior, en el literal anterior, que es 40 metros sobre segundo. Positiva porque se dirige hacia la derecha. Por el tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que estaba aquí hasta que llegó aquí? Si empezó en 0.5 segundos y terminó en 3 segundos, pasaron 2.5 segundos.
Entonces se me va a ir segundo con segundo y voy a tener metros más metros, ¿verdad? Entonces estoy bien. Las unidades siempre tienen que ser coherentes. Esto me va a dar 3.5 metros. Y al multiplicar 40, vamos a ver, 40 por 2.5, esto me da 100. Más 100 metros. Ya habíamos eliminado los segundos. Así que la respuesta en el literal B sería que el auto a los 3 segundos se encuentra en la posición 103.5 metros. Preguntas, chicos, de cualquiera de los literales o de cualquier cosa que hayamos hecho. Demasiado fácil para ustedes, ¿verdad? Perfecto. Continuamos con el otro ejercicio entonces. Dice, podemos determinar la rapidez de un automóvil midiendo el tiempo que tarda en viajar entre 2 mojones de milla en una carretera. ¿Qué son eso de los mojones? Yo creo que ya han visto ustedes que en carretera hay unas cositas así de cemento que dice aquí, por ejemplo, kilómetro 7 o kilómetro 2, etcétera, que sirve como para orientar a los conductores, ¿verdad? A dónde se encuentran. Ah, pues este es un mojón. Lo que me está diciendo el enunciado es que hay un auto que va en carretera. Supongamos que esta es la carretera y mi autito va ahí en la carretera. Entonces, de repente pasa por un mojón que tiene una medida ahí, supongamos, de cualquier milla. Pongamos que estamos en la milla 8. Y luego dice, ¿cuántos segundos deberá tardar el automóvil en viajar entre 2 mojones consecutivos? Yo quiero saber cuando pase por el otro mojón que diga 9 millas. ¿Por qué 8 y por qué 9? Porque eso es lo que escogí, no es que tiene que ser eso. Pudo haber sido milla 11 y milla 12, milla 14 y milla 15. Lo único que me dice el enunciado es que va a pasar por 2 mojones consecutivos de milla, ¿verdad? Así que ese número no importa, solo es para ilustrarles a ustedes. Y dice que cuántos segundos se va a tardar en pasar de aquí para acá si va a una velocidad de 70 millas por hora. Entonces, voy a poner mi marco de referencia aquí. Es decir, que ahí voy a decir que es mi posición inicial y que vale 0 metros. Esta sería mi posición final. 0 millas, perdón, porque aquí en millas me están dando las unidades. Esta sería mi posición final. ¿Y cuánto valdría mi posición final? 9 millas. ¿Cuántas millas pasó desde aquí hasta acá? 8. Si estaba en la milla 8 y llegó a la milla 9, ¿cuántas millas pasaron? Ah, una. Ajá, perfecto, 1 milla, así es. O pudieron, ya que me dijiste eso, pudieron haber puesto aquí milla 8 y milla 9, también pudieron haber hecho eso. Y procedemos a sacar, ¿verdad? Puedo usar ahora la velocidad de la fórmula otra, solo es para ilustrarles. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Como lo que quiero es el tiempo, lo voy a despejar. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Siempre que usted tenga una fracción, conviértalo a un término lineal para que no vaya a tener problemas de visualización de qué tiene que hacer. Cuando ya lo tiene lineal, usted puede ver más claro que para despejar el tiempo, lo que necesito es pasar a dividir la velocidad.
Ahora sustituyo. La distancia que recorre el móvil es 1 milla. Y la velocidad con la que la recorre es de 70 millas por hora. Al meter eso en la calco, me da el siguiente valor. Si se fijan las unidades, me quedarían algo así. Lo voy a hacer aquí arriba. Tengo milla en el numerador y en el denominador tengo una fracción. Milla sobre hora. Para poder trabajar esto, lo que voy a hacer es poner un 1 aquí para hacer fracción en el numerador y hacer medios por medios y extremos por extremos. Entonces, esto me quedaría milla por hora en el numerador sobre milla por 1 en el denominador. La milla se va con milla y las unidades serán horas. Voy a meter en la calcu 1 entre 70. Vamos a ver qué se me hizo la calcu. 1 entre 70. Y eso me da 0.014 horas. Pero como el ejercicio me dice cuántos segundos, yo voy a convertir estos 0.014 horas en segundos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a multiplicar por el factor de conversión. Voy a poner horas abajo porque quiero que se elimine eso. Y voy a poner segundos arriba. Mi factor de conversión dice que 1 hora tiene 3.600 segundos. Así que voy a multiplicar 0.014 por 3.600. Vamos a ver en la calcu. Esto por 3.600. Y me da que se tardó 51.43 segundos. Y ahí tendríamos resuelto el segundo ejercicio. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Muy bien. Entonces, así se resuelven los ejercicios de este tema. Vamos a tener tiempo para trabajar estos ejercicios más adelante, ¿verdad? Ahorita, si no hay preguntas, chicos, vamos a pasar a los gráficos del MRU. ¿Qué gráficos me van a dar? Siempre que hablemos de movimiento, a mí me van a proporcionar 3 gráficos. El gráfico de posición contra tiempo. El gráfico de velocidad contra tiempo. Y el gráfico de aceleración contra tiempo. Esos son los 3 gráficos que a mí me van a dar de cada movimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tratar de averiguar qué es lo que el gráfico me está diciendo, detectar de qué tipo de movimiento se me está hablando a través del gráfico y sacar alguna información ya específica que me van a pedir en cada gráfico. Entonces, para comenzar, quiero que vean cómo es. Este es el gráfico de posición contra tiempo. Siempre va a ser una línea inclinada. Lo que me está diciendo esta línea inclinada es lo siguiente. Si yo veo esto como una recta numérica, me está diciendo, mire, su auto empieza en la posición 0. O sea que comienza aquí, en 0. Luego, a medida que el tiempo va pasando, la posición en X va aumentando. Imagínense que aquí fueran 2 segundos. Aquí yo ya no estoy en 0. Estoy en 1 metro posiblemente. Aquí imagínense que fuera 4 segundos. Y aquí estoy en una posición más arriba de 1 metro. Quizás en 4 metros, 3 metros. Y así sucesivamente. A medida que el tiempo va pasando, la posición en X va aumentando. Eso significa que yo tengo un carrito que se va moviendo o un móvil que se va moviendo hacia la derecha y que la posición va aumentando a medida que el tiempo va pasando. Eso es lo que me dice este gráfico de posición contra tiempo. ¿Qué pasaría si yo tuviera un gráfico de posición contra tiempo así? ¿Qué está diciendo ese gráfico?
Veamos. A ver, un valiente que me diga. Que podría ser que la trayectoria de el móvil es en línea recta. Muy bien. Se trata de un movimiento rectilíneo. Perfecto. ¿A dónde está la posición inicial? ¿Está en 0, a la derecha de 0 o a la izquierda de 0? ¿Qué piensan? ¿Será a la derecha de 0? Perfecto, está a la derecha de 0 porque si se fija mi movimiento comienza aquí. Cuando el tiempo es 0 comienza el movimiento y está en una posición, si aquí es 0, está en una posición a la derecha de 0. Quiere decir que mi auto empieza por aquí, digamos. En este movimiento mi auto empieza por acá. Perfecto. ¿Qué más me dice este gráfico? ¿Qué pasa con la posición a medida que el tiempo va pasando? Mire, en el tiempo 0 está aquí, pero en el tiempo 2, supongamos, está aquí. Y en el tiempo 4 está aquí. Entonces, ¿hacia dónde se está dirigiendo mi auto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Este tipo de análisis es súper importante, chicos, porque eso no nos lo enseñan en otro lugar, vea. Es rara la vez que les enseñan a interpretar gráficos. Y a la hora de los exámenes de admisión de las universidades o de la PAE, sí les piden análisis de gráficos. Entonces es bien importante que hagamos un esfuerzo por entender qué es lo que un gráfico me está diciendo. Aparte de eso, en nuestra vida cotidiana, los gráficos son súper importantes, ¿verdad? Si usted ve en un periódico, la mayoría de veces la información numérica nos la presentan a partir de gráficos. Cómo va evolucionando la pandemia, el número de contagios por día, o cuando es tiempo de elecciones, cómo van los partidos políticos respecto a los votantes que están dispuestos a darles el voto, o el precio del combustible, cómo ha ido cambiando a medida que el tiempo ha ido pasando, etcétera. Entonces, este es un tema súper aplicable a la realidad. Lo que me está diciendo este gráfico es que a medida que el tiempo va pasando, aquí va creciendo el tiempo. Pero la posición se va reduciendo. Si aquí, digamos, esta es la posición 10, en el segundo 2, en el segundo 4 ya no está en la posición 3, sino 10, perdón, sino que está en una posición menor. Entonces, lo que me está indicando ese gráfico es que mi auto se está moviendo hacia la izquierda. ¿Qué pasaría si a mí me dieran un gráfico de posición contra tiempo que es una línea recta acá? Bueno, lo que me está diciendo es, su auto empieza en una posición distinta de 0, a la derecha del 0, en una posición mayor, ¿verdad? Aquí, muy bien. Pero el tiempo está pasando y el auto se encuentra en la misma posición. Mire, no importa el tiempo que usted vea, siempre está en el mismo valor de posición. Eso significa que mi auto está sin moverse, ¿verdad? Se queda en esa posición durante todo el tiempo. Eso es lo que se ve en esta gráfica de la velocidad. Como en un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, por eso usted ve que aquí es una línea recta horizontal, porque el tiempo va pasando, pero el valor de la velocidad es el mismo. Como la aceleración en este movimiento es 0, por eso tengo una línea sobre el eje de las X. Lo que me está diciendo aquí es que el tiempo sí está pasando y el valor de la aceleración siempre es 0.
Veámoslo en un interactivo para que pueda como tener una mejor visualización de lo que está sucediendo. Vamos a ver si encuentro dónde están. Aquí, en esta ventana tiene que estar. Vaya. Por ejemplo, yo tengo ahí unos niños en una bicicleta. La posición inicial de ellos es 0 y como está en reposo, si se fija la línea que representa el gráfico de posición contra tiempo está en 0, una línea recta, ¿verdad? Porque no se está moviendo. El tiempo está pasando y él siempre se encuentra en la misma posición. Igual, su velocidad como está detenido es 0 y su aceleración es 0. Démosle valores. Supongamos que empieza en la posición 0, pero le vamos a dar una velocidad positiva de 1 metro sobre segundo. Iniciar. Vaya, veamos. Entonces, la bici se empieza a mover con los niños. Si se fija, esto ya no está sobre el eje de las X, sino que está en el 1. Aquí tendría que estar el 1 porque cada espacio representa 10 metros sobre segundo. Entonces aquí está en 1. La aceleración sigue siendo 0 porque como es velocidad constante, usted puede ver aquí no cambia, no tiene aceleración y se va moviendo hacia la derecha porque el espacio cada vez toma valores más altos en el eje de la Y. Eso es lo que significa este tipo de movimiento. Veamos con otra velocidad más grande para que lo pueda ver más. Mire lo que sucede a medida que la velocidad va creciendo. El gráfico de la posición se va inclinando más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa que va creciendo más rápido, va avanzando más espacios en menos tiempo. Por eso el gráfico se va inclinando más, se va abriendo más respecto a X. Y también este gráfico de velocidad, fíjese lo que sucede, va creciendo más en el valor en Y. En cambio, la aceleración siempre permanece igual, porque como es una velocidad constante, no va a haber aceleración. Veamos ahora qué pasa con los niños, cómo se mueven. Se mueven mucho más rápido y puede ver aquí cómo la tabla se va llenando, ¿verdad? En el segundo 0, bueno, cuando pasó de 0 a 1, recorrió 10 metros, su velocidad fue constante siempre, pero el cambio de posición iba aumentando. ¿Cómo va aumentando? De manera constante. Si de aquí para acá pasaron 1 segundo, significa que cambia su posición 10 metros cada segundo. Eso significa esta velocidad. Por eso tengo yo aquí 10, 20, 30, 40, 50, va cambiando 10 metros cada segundo. Este número de acá está mal diseñada, el interactivo tendría que ser 0 su posición inicial, porque aquí tenía yo a los niños inicialmente. ¿Alguna pregunta con estos gráficos? Entonces, miren los cambios que pueden haber. Vamos a ver los 3 gráficos aquí. Mientras el auto va a una velocidad constante de 20 metros sobre segundo, 18 kilómetros por hora, el gráfico de la posición contratiempo es así. El de la velocidad es constante y el de la aceleración es 0. Aquí puede ver los 3, ¿verdad? Ahora ya mi velocidad cambió, hoy es 30 y algo de kilómetros por hora. Por lo tanto, a mayor velocidad avanza más espacio. Mire, y mire la gráfica de velocidad cómo va aumentando y la de la aceleración permanece constante. Y así sucesivamente. Entre más grande es el valor de la velocidad, más inclinada es la recta. Y esto también va creciendo, ¿verdad? Para que usted pueda vislumbrar ahí cómo es.
Entre más chiquita es la velocidad, la recta va a ser menos inclinada y esto va a estar más cerca del eje de las X. La aceleración siempre es cero. ¿Estamos claros con esa parte? ¿Hay alguna pregunta? Señor, una pregunta. Mande, dime. ¿Será que nos puede pasar los links de esas páginas? Fíjate que en las guías de todas las semanas hay un apartado que dice material adicional, algo así, y ahí están los links de los que uso en clase siempre. Ahí los puedes ver. Gracias, señor. Vaya, por nada. Más preguntas, chicos. Perfecto. ¿Qué pasa cuando yo tengo movimientos negativos? Recuerde que aprendimos en la clase anterior que como estamos hablando de vectores, tanto en posición, velocidad y aceleración, estos van a dar su sentido por la ubicación en mi marco de referencia. Hacia la izquierda, yo voy a tener posiciones negativas, ¿verdad? Mire aquí, posición inicial menos 21, dice. Posición inicial menos 40. Posición inicial 16, 24. Entonces a la derecha del cero posiciones positivas, a la izquierda posiciones negativas. ¿Qué pasa con la velocidad? Si se mueve a la derecha, la velocidad es positiva. Si se mueve hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Como estamos viendo movimiento rectilíneo uniforme, no nos interesa la aceleración en este momento, ¿verdad? Pero así se comporta. Veámoslo aquí. De nuevo, vamos a poner ahora una velocidad negativa para que vea cómo es el gráfico. Ahora se inclina hacia abajo, no hacia arriba, sino que hacia abajo, ¿verdad? Y su posición inicial, bueno, tendría que estar en cero porque yo esto no lo he movido. Su velocidad es menos 5 metros sobre segundo. Al iniciar el movimiento, me da todas estas posiciones. Como la velocidad es menos 5, significa que va a la izquierda cambiando su posición cada vez 5 metros sobre segundo. Mire, 5 metros sobre segundo hacia la izquierda. La siguiente es 5 metros más, 10 metros sobre segundo hacia la izquierda, 15 metros sobre segundo, 20 metros sobre segundo, etcétera. La velocidad del gráfico de la velocidad también bajó después del eje X y el de la aceleración permanece constante. ¿Qué pasa si yo le pongo una posición inicial? Lo que pasa es que esta gráfica sube indicándome cuál es la posición inicial donde se ubica el móvil. Si tuviera velocidad positiva y una velocidad inicial, una posición inicial, perdón, a partir de ahí me daría el gráfico, ¿verdad? Posición negativa con velocidad inicial, entonces ahí estaría mi gráfico de esa forma, para que tengan una visualización de cómo va cambiando. ¿Preguntas al respecto? Perfecto, entonces, ¿qué me pueden preguntar a mí de estos gráficos? Aparte de que lo interprete como le acabo de explicar, ¿verdad? Le pueden preguntar las siguientes cosas. Vamos a pasar al otro. Vamos a ver si me deja esto. Sí, vaya. El gráfico de posición contratiempo siempre va a ser una línea inclinada. Siempre va a tener un ángulo respecto al eje X. Eso me está indicando que mi velocidad es mayor que cero. Una inclinación así y una inclinación en sentido contrario me está indicando una velocidad menor que cero. Es decir, una velocidad negativa. También me pueden preguntar, dándome un gráfico de posición contratiempo. Mire, ¿y cuál es la velocidad del móvil? Usted me puede decir, ¿cómo me puede preguntar cuál es la velocidad si lo que usted me está dando es posición y tiempo? Pues hay una forma de poderlo saber. A veces yo he escuchado chistes de física que dice que le dan un gran enunciado y al final le preguntan ¿y de qué ropa era, de qué color era la ropa que llevaba el automovilista, verdad? Pero
Eso no es cierto. Siempre hay preguntas que usted puede contestar de alguna forma. Si aquí le dan un gráfico de posición contra tiempo y le preguntan, mire, ¿y la velocidad que llevaba el móvil cuál era? Ah, lo que usted va a hacer es sacar la pendiente de esta línea. Usted ya se fijó en el interactivo que a mayor velocidad la inclinación es mayor y a menor velocidad la inclinación es menor. Eso quiere decir que la inclinación tiene que ver con la velocidad. ¿Cómo saca la pendiente? Bueno, eso usted lo aprendió en mate en tercer ciclo. No sé si lo ha visto hoy en bachillerato, pero se saca con esta fórmula. La pendiente es igual al cambio de la Y sobre el cambio de las X. Aprendimos unas clases atrás que este triangulito delta significa algo final menos algo inicial, o Y2 menos Y1, X2 menos X1. Entonces, la velocidad yo la voy a obtener encontrando el cambio de posición, que es lo que yo tengo en Y. En el eje Y tengo la posición entre el cambio de tiempo, que es lo que yo tengo en el eje X. Es decir, posición 2 menos posición 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. ¿Y de dónde voy a sacar estas posiciones? Las voy a sacar de los pares ordenados de los puntos que yo conozca de la gráfica. Veámoslo en un ejemplo numérico más adelante. Solo les voy a explicar el gráfico de la velocidad. El gráfico de la velocidad siempre, como es constante, va a ser una línea horizontal. Cuando la velocidad es positiva, arriba del eje X, y cuando la velocidad es negativa, abajo del eje X. ¿Qué me pueden preguntar de la velocidad? Mire, ¿y cuál fue la distancia recorrida por el móvil? Pero ¿cómo si me está dando velocidad y me está dando tiempo? ¿Cómo voy a encontrar eso? Fácil, lo que usted va a hacer es encontrar el área bajo la gráfica. Las gráficas, aunque sean líneas rectas, se les llama curva, ¿verdad? Entonces es bien común que usted escuche, hay el área bajo la curva. Esta área, ¿cómo la voy a encontrar? Ah, bien fácil, como tiene una forma de rectángulo, el área la puede encontrar multiplicando la base por la altura. Y así dar la respuesta, ¿verdad? Y finalmente el gráfico de aceleración contra tiempo, como este permanece en cero, lo único que me pueden preguntar es a qué movimiento pertenece ese gráfico. Inmediatamente que usted ve que no cambia de cero la aceleración, puede decir que es un MRU. Veámoslo ya en un ejemplo numérico. Me dan esta gráfica de posición contra tiempo y me dicen que diga primero a qué movimiento pertenece. Bueno, yo veo que es uno de posición contra tiempo y a mí me han enseñado que el MRU, los gráficos son así. Esto recuérdelo porque ahorita tal vez le parezca, ay, qué fácil, porque solo ha visto este movimiento, pero cuando ya veamos todos los movimientos, cada uno tiene su gráfico característico. Entonces, la gráfica de posición contra tiempo del MRU siempre es una línea inclinada. Puede ser inclinada así, inclinada así, inclinada así. Ya vimos todas las opciones. La de velocidad contra tiempo siempre es una línea horizontal, ya sea arriba del eje, abajo del eje, y la de la aceleración contra tiempo siempre es una gráfica sobre el eje. Así que así lo va a diferenciar. Como esta es una línea inclinada, usted rápidamente contesta que este gráfico pertenece al MRU. Luego le van a decir, encuentre la velocidad media del móvil. Ah, pero es un gráfico de posición contra tiempo. ¿Cómo encontramos la velocidad? Con la pendiente. La pendiente necesita que yo encuentre dos puntos que estén bien definidos y encontrar cuáles son las coordenadas en X y en Y de esos puntos para poderlo encontrar. Y al aplicar esta fórmula, yo voy a encontrar la velocidad. En este caso, yo puedo usar este punto, por ejemplo. ¿Cuánto vale este punto en par ordenado? ¿Qué par ordenado es ese?
0,10. Perfecto. 0 en X, ¿verdad? Y 10 en Y. A ver, ¿cuál es el par ordenado de este que está acá? 2,20. 2,20. 2,20, muy bien. Y el último, a ver, un niño que habla para que defienda a los niños, solo las niñas están participando. ¿Cuál es el par ordenado de este? 4,30. Eso, muy bien. 4,30. Perfecto. Entonces, de los pares ordenados que usted tiene, escoge 2 nada más. ¿Cuál escoge? El que a usted más le guste. ¿Y a quién le voy a poner punto 1 y a quién punto 2? De eso no se preocupe. Siempre le va a dar lo mismo sin importar el par ordenado que use, ni a quién llame 1 ni a quién llame 2. Así que le voy a pedir, vamos a ver, a Arturo Gómez, que me diga cuáles son los puntos que tú escogerías. Hola, Arturo. Hola, señor. Disculpe, es que no, acabo de regresar, no me fijé, no oí lo que dijo. Ajá, bichito. Vaya, quiero que escojas 2 de esos 3 pares ordenados, el que querrás. 4,30, 2,20 o 0,10. ¿Cuál quieres agarrar? El 2,20. Vaya. Este y ¿cuál otro? De los 3, Sí, el 4,30. vaya. ¿A quién le querés llamar 1 y a quién 2? Esta es la última pregunta que te voy a hacer. ¿Este 1, este 2 o este 1 y este 2? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Cómo? No lo escuché. Lo último. ¿Que a quién le querés llamar 1 y 2 de los 2 pares que escogiste? Le voy a llamar 1 al 2,20 y, y el 2 al 4,30. Vaya, perfecto. Gracias, Arturo. Entonces, si usted le llamó a este punto 1, este valor 2 va a ser su X1 y 20 va a ser su Y1. En eso sí tiene que ser bien ordenadito. Si es ordenadito con eso, no va a tener ningún problema para encontrar la pendiente. A este que usted llamó 2, este va a ser su X2 y este va a ser su Y2, ¿verdad? Como la fórmula esta me dice que yo lo que tengo que hacer es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces yo voy a tomar los valores que ya escogí y los voy a sustituir. Y2 es 30 menos Y1 es 20 sobre X2 es 4 menos X1 que es 2. Resuelvo eso. 30 menos 20 es 10 y 4 menos 2 es 2. Eso significa que la velocidad del móvil es de 5 metros sobre segundo. Y ya he resuelto el literal B. Este que está acá. Y por último me dice, encuentre la posición del móvil a los 4 segundos. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, como mi gráfico es de posición contra tiempo, es bien fácil encontrar la posición. Yo solo voy a agarrar mi gráfico y lo voy a leer. Yo quiero saber el valor en 4 segundos. 4 segundos está acá. ¿En qué posición se encuentra? Solo sigo aquí para ver qué posición tiene los 4 segundos. La posición a los 4 segundos es de 30 metros. Y ya he resuelto todas las preguntas que me hacen respecto al gráfico. ¿Alguna pregunta, chicos? Perfecto, entonces los voy a dejar que hagan ustedes esta antes de explicarle el otro ejercicio. Hagan
les voy a dar un par de minutitos para que lo resuelvan. Si tienen alguna pregunta, solo me la hacen. Señor, disculpe, no sé si Dime. podría poner un ratito, es que no terminé de copiar lo último del último Ahorita. ejercicio. Vaya. Gracias. Por nada, hijo. Me avisas, hijo, cuando termines para poder poner el otro, ¿viste? Ah, pero eso está resuelto en la guía, no necesitas ponerlo. Copiarlo, perdón. Bueno, entonces, bueno, ya le tomé foto, gracias. Ah, vaya. Captura de pantalla ahí. Sí, sí, Eso. gracias. Vaya, entonces hagamos este, a ver, este no está resuelto porque es un ejercicio, ¿verdad? Así que para no hacer trampa no está resuelto en la guía. Ya saben, cualquier pregunta me avisen.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguna pregunta? Serán en la C, en letra C será 10 metros sobre segundo, y en el A sería Sí, movimiento rectilíneo uniforme, y perfecto. bueno, en el otro le digo, En el A es movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. ¿Y en el C me dijiste, perdón? en el C será 10, no estoy segura, Te y en el pregunta, no, pero en el C te pregunta a los 10 segundos, ¿cuál es la posición que tiene el móvil? A sería 100. Sería 0 Sería 0 metros, metros. correcto. Así es. ¿Cómo sabes eso? Porque te vas aquí en tu recta. Aquí tenés los segundos en X. Te vas a 10 segundos. ¿Qué par ordenado es aquí? 10,0. O sea que a la posición le corresponde 0 metros. Muy bien. Perfecto. Bien hecho. Y ahora Es, vamos. Ajá, dime. señor, y en la B sería menos 10 metros sobre segundo. Si te dio negativo ya es una buena señal, porque siempre aquí que esté inclinada de ese lado, la velocidad es negativa. Ahorita lo vamos a comprobar. A ver, menos 10 metros sobre segundo. Veamos pares ordenados aquí serían 0,100 y la podemos hacer con este. Vamos a ver. Ah, no, ese sale más fácil, va. Este sería 10,0. Entonces, si a este le llamamos 1 y a este 2, sería 100 menos 0, 100. Sobre 0 menos 10, menos 10. Perfecto, sí da menos 10. Excelente trabajo, chicos. Muy bien hecho. Perfecto. Entonces, en eso consiste esto de los gráficos, ¿verdad? En que podamos visualizar la información que nos piden. Ahora, si ustedes se echan una miradita en internet, la mayoría de los gráficos no son así, que solo representan una franja del movimiento, sino que son así. Y me dicen que explique qué tipo de movimiento está haciendo el carro, cuál es la distancia que recorre, cuál es el desplazamiento y otras preguntas. ¿Cómo vamos a hacer esto? A ver, lo que me está diciendo el gráfico es que el autito, lo voy a hacer aquí como en una recta numérica, empieza en la posición -3. Quiere decir que si aquí está el 0, él empezó a moverse desde acá. ¿Para dónde se movía? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Qué piensan ustedes? Aquí solo en este bloque. Aquí lo que hacemos es analizar por bloques. Cada vez que hay un cambio de movimiento es otro bloque, ¿verdad? Entonces vamos a analizar por bloques qué es lo que le va sucediendo al carro. Alguien me preguntaba en la clase anterior, pero eso ya no sería un movimiento rectilíneo uniforme y tiene razón. Es una observación muy buena. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que va a esta velocidad, después cambia, después va esta y después va esta. Pero si lo estudiamos por bloque, todo el bloque 1 es un movimiento rectilíneo uniforme. Todo el bloque 2, todo el bloque 3 y así sucesivamente. Por eso aquí se estudia por bloques. A ver, ¿va hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué dicen ustedes? Señor, disculpe, pero con el movimiento rectilíneo variado, perdón, uniforme variado, se daría de un solo, ¿verdad? Porque aquí como se trabaja por bloques, es como resumir, ¿verdad? Con el movimiento variado. Sí, así es. Ah, Así es. yo pienso que iría a la derecha, si no me equivoco. Perfecto, así es, iría hacia la derecha. ¿Por qué? Porque miren, va pasando de -3 a -2 a -1 a 0 a 1. Quiere decir que va para acá, ¿verdad? -3, -2, -1, 0, 1. Entonces mi autito en el primer bloque se mueve de aquí hasta la posición 3. Vamos a suponer que esta es la posición 3.
Este fue el bloque 1. Caminó desde aquí hasta acá. Ahora voy a hacer de otro color el bloque 2. ¿Qué me está diciendo el bloque 2? ¿Qué le pasa al carro? ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿O qué piensan ustedes? Analizando o desde mi perspectiva, no sé si tendría un movimiento hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Vamos a ver, ¿por qué piensas eso? ¿En qué posición empieza y en qué posición termina? Es el bloque 2, ¿verdad? Ajá, el bloque 2 que es este que está acá. Pues, sería a la derecha porque primero está en la posición 2. Este es el tiempo. X es tiempo. Y este es la posición está en el eje Y. Empieza en la posición 3. Yo digo que en el 3 siempre se mantiene. Ajá, y se mantiene en la posición 3 durante todo este tiempo, que es desde el segundo 2 hasta el segundo 6, él se mantiene en la posición 3. O sea que en pocas palabras me está diciendo, su carrito en el tramo 2 no se mueve. Se queda ahí en la misma posición durante todo el tiempo. Veamos en el tramo 3. En el tramo 3 empieza en la posición 3 y termina en la posición 9. Ah, entonces se está moviendo para acá, ¿verdad? Bueno, lo voy a hacer con otro color. Se está moviendo para la derecha. Empieza aquí y termina en la posición 9. O sea que vamos aquí para el tramo 3. Y finalmente, veamos qué sucede con el tramo 4. En el tramo 4, lo vamos a hacer con moradito. Me dice que está en la posición 9, aquí, empieza aquí. Y de nuevo empieza a retroceder, miren, se va a la 8, a la 7, a la 6, a la 5, hasta que llega a la -1. O sea que se mueve de aquí hasta por aquí, a la posición -1. Ese es el recorrido que haría el móvil según este gráfico. Ahora contestemos a las preguntas que nos dan. ¿Cuál es la distancia recorrida entre 0 y 8 segundos? Entre 0 y 8. Es decir, quieren que analice cuánta distancia recorrió en el tramo 1, 2 y 3. Veamos. En el tramo 1 empezó en -3. De aquí para acá hay 3 espacios. Y de aquí para acá hay 3 espacios. O sea que en el tramo 1 recorrió 6 metros. No sé si alguien se me quedó con eso o si lo visualiza. Empezó en -3 y terminó en 3. ¿Cuántos espacios ha recorrido? Recorrió -3 hasta -2, 1 metro. Hasta -1, 2 metros. Hasta 0, 3 metros. Hasta 1, 4 metros. 5 metros, 6 metros. Recorrió 6 metros. Muy bien. Esa sería la respuesta acá, ¿verdad? De 0 a 8. No, perdón, de 0 a 8. Ahora le tengo que sumar el tramo 2, que recorrió 0 metros. Más el tramo 3, que sería este pedazo de acá. Veamos qué pasó con el tramo 3. Estaba en 3 y llegó hasta 9. Entonces, otros 6 metros. La respuesta de la distancia recorrida sería 12 metros. Preguntas con esto, chicos. Muy bien. Sigamos con el otro. ¿Cuál es la distancia total recorrida? Bueno, ya estudiamos que hasta aquí recorrió 12 metros.
Nos falta el último bloque. ¿Cuánto recorrió desde aquí hasta acá? Empezó en 9 y terminó en -1. Entonces sería, vamos a seguir aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces recorrió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. 8 hasta 1. 8, 9, 10 hasta -1, ¿verdad? Más 10 metros. Entonces recorrió 22 metros. Esa sería la distancia total. ¿Preguntas con esto, chicos? Ya casi terminamos. Hoy me pide el desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento? La distancia es todo el recorrido y el desplazamiento es el vector que une el punto de inicio con el punto final. Entonces ahorita voy a empezar a trazar vectores. Me pide el desplazamiento entre 0 y 8 segundos. 0 segundos es aquí y 8 segundos es aquí. Es decir, desde que empezó hasta el tramo 3. Desde que empezó hasta el tramo 3, llegó hasta aquí. ¿Cuánto mide este vector? Mide 9, que son los espacios que hay desde... Ay, se me perdió el mouse. Desde aquí hasta el 0, más 3, 9, 10, 11, 12 metros también. 12 metros. Ahora me pide el desplazamiento total. Para el desplazamiento total, lo voy a hacer en rojito. ¿Cuál es el punto de inicio? Empezó en -3. ¿Cuál es el punto final? Terminó en -1. ¿Cuánto mide este vector de -3 a -1? Mide 2 metros. Positivo porque va hacia la derecha. Esa sería la respuesta. ¿Cuál es la rapidez de 0 a 8 segundos? Bueno, la rapidez, recuerde que se define como la distancia entre el tiempo. Como yo ya saqué la distancia de 0 a 8 y ya sé que el tiempo son 8 segundos, solo lo sustituyo aquí, ¿verdad? La distancia de 0 a 8 eran 12 metros. Aquí quiero ver mitad 6, mitad 4, mitad 3, mitad 2, 1.5. 1.5 metros sobre segundo. Esa sería la rapidez. Aquí es de acordarnos un poquito de las definiciones del inicio, ¿verdad? ¿Cuál es la rapidez total? La rapidez total sería la distancia total, que son 22 metros, entre el tiempo total. ¿Cuánto se tarda todo el movimiento? Se tarda 11 segundos. Entre 11 segundos. Entonces, la rapidez total va a ser 2 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad la definimos como el desplazamiento entre el tiempo. Me pregunta cuál es la velocidad de 0 a 8 segundos. El tiempo son 8 segundos y veamos el desplazamiento, eran 12 metros. O sea que también es 1.5 metros. Luego me pide cuál es la velocidad total. La velocidad total sería el desplazamiento total, que lo acabamos de encontrar, 2 metros, entre el tiempo total, que son 11 segundos. ¿Qué tiempo permaneció en reposo? Que está acá, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me llevó el bloque 2? De 2 a 6 hay 4 segundos. ¿Cuánto tiempo se movió? Bueno, si se movió 11 segundos y 4 estuvo en reposo, a 11 le quito 4, 7 segundos. Y esa sería la solución para este ejercicio. Pregunta, chicos.
Perfecto, entonces vamos a tener la oportunidad de practicar estos ejercicios para que vayamos como afilando, ¿verdad? La práctica y que ya para el examen no nos cueste. Si no hay preguntas, muchas gracias por Señor, haberse señor, unido. ¿Perdón? puede poner la diapositiva. Voy eh, ahorita. También la tenés resuelta en el material. Porque aquí los números me quedan algo pando. Bicha. página. Y el tiempo que permaneció en reposo, Ajá. ¿cómo lo sacó? ¿Te acordás que dijimos que en esta línea horizontal que está aquí marcada de rojo, significa que no se movió porque permaneció en la misma posición durante todo este tiempo, desde el segundo 2 hasta el segundo 6 no se movió, estuvo en la posición 3. ¿Cuánto tiempo pasó desde 2 hasta 6? Pasó 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Así lo saqué. Oh, ya, ya. ¿Y Y cuánto tiempo se movió? ese lo saqué la diferencia. Como todo el gráfico dura 11 segundos. Y de esos 11 segundos, 4 segundos no se movió, los demás sí se movió. Entonces 11 menos 4 me dio 7. Ok, gracias. Bueno, por nada. ¿La puedo quitar? Sí. Vaya, perfecto. Bueno, gracias chicos por haberse conectado. Cuídense, nos vemos en la próxima Gracias, semana. señor. Adiós. Gracias. Adiós, Adiós, señor. Muchas señor. gracias. Gracias, A señor. ustedes chicos, adiós. Gracias, señor. Adiós.